Leyenda del penal de San Roque, la sombra de Camargo. En lo alto de una colina oscura, entre las callejuelas mal iluminadas de Loja, se alzaba el penal de San Roque, una prisión construida en tiempos republicanos, con muros gruesos de piedra y rejas que chirriaban al menor contacto. Decían que era una cárcel para criminales de alto riesgo, pero pocos sabían que una celda del ala sur fue sellada para siempre, no por seguridad, sino por miedo. Aquel lugar guarda el eco de una presencia que aún hoy se susurra entre los internos más viejos. La sombra de Camargo, el asesino más buscado de los años 80, un hombre cuya historia se mezcla con lo prohibido y lo sobrenatural. El llegado del demonio. Daniel Camargo Barbosa, conocido por los medios como el monstruo de los Andes, fue finalmente capturado tras dejar un rastro de muerte y horror en Colombia y Ecuador. Fue encerrado en el penal de San Roque, y las autoridades pensaban que el encierro sería suficiente castigo. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Desde su llegada, la prisión cambió. Los perros de la guardia no se acercaban a su celda. Se negaban a comer, a ladrar siquiera. Los demás reclusos murmuraban que Camargo no dormía, no comía, y que hablaba solo en un idioma antiguo, susurrando nombres imposibles y maldiciones que hacían temblar hasta los más sanguinarios delincuentes. Una madrugada, un guardia llamado Zurita decidió vigilarlo de cerca. Se decía valiente y ateo, y no creía en rumores. Pero lo que vio esa noche jamás lo pudo contar sin temblar. Camargo estaba de pie, desnudo, con los ojos completamente negros, y en la celda había dibujos hechos con su propia sangre, sigilos que coincidían con los usados en antiguos rituales de invocación demoníaca. Zurita fue hallado días después en su casa, colgado del techo, con las palabras «Él no está solo» talladas en su pecho. El día del castigo. En 1994, un interno de nombre John V., conocido por su brutalidad, decidió acabar con Camargo. Decía que el asesino olía a muerte y que los muertos lo seguían. Una tarde, lo sorprendió mientras lavaba su ropa, y con un cuchillo hechizo lo atacó brutalmente. Camargo murió. Pero esa noche, nadie pudo dormir en el penal. Los reclusos gritaban que los cadáveres se movían en sus tumbas del cementerio improvisado detrás del muro. Un incendio inexplicable consumió parte del pabellón sur, y John fue encontrado con los ojos abiertos, las cuencas vacías y un rosario de huesos humanos colgado del cuello. Desde entonces, la celda 13 del pabellón sur fue cerrada con soldaduras dobles. Un sacerdote vino de Quito a bendecir el lugar, pero murió al día siguiente de un infarto. Lo que aún se escucha. Hoy, muchos dicen que el espíritu de Camargo jamás abandonó el penal, que su alma fue condenada a vagar entre los pasillos fríos, susurrando los nombres de sus víctimas y reclutando a los nuevos internos para formar un ejército de almas perdidas. Guardias actuales aseguran que, al pasar por el pabellón sur, se escuchan golpes desde dentro de la celda sellada, y que hay noches en que el rostro de Camargo aparece en los vidrios rotos de la torre de vigilancia. Y si algún curioso osa invocar su nombre en voz alta dentro del penal, una sombra se le posa sobre los hombros y lo acompaña hasta el fin de sus días. Así nace la leyenda del penal de San Roque. Un lugar donde la justicia terrenal encerró a un monstruo, pero el infierno lo liberó para siempre. Porque hay hombres que no nacen del vientre, sino de la oscuridad misma. El exorcismo del penal García Moreno. Pasaron los años, pero el penal de San Roque jamás volvió a estar en paz. La celda 13 seguía sellada con placas de acero y cadenas benditas, pero los rumores crecían como moho en los muros húmedos. A veces, se escuchaban carcajadas guturales en las madrugadas. Otras veces, los presos amanecían con marcas de garras en la espalda, como si criaturas invisibles caminaran entre los pasillos del penal. Fue entonces cuando, en un último intento por contener el mal, la Iglesia autorizó el ingreso de la hermana Gracia Moreno, una monja exorcista, experta en demonología y fenómenos oscuros. Nadie sabía mucho de su pasado, solo que había enfrentado a un culto en las selvas de Sucumbíos y había sobrevivido a una posesión en los conventos de Riobamba. Gracia llegó en silencio, con una cruz negra y un grimorio antiguo. Apenas puso un pie en el penal, los cuervos abandonaron los árboles cercanos y los relojes de la torre se detuvieron a las 3:33 de la madrugada. Criaturas sin forma. Durante la primera noche, Gracia recorrió los pabellones. Llevaba consigo incienso, sal negra consagrada y campanas de invocación. Al llegar al pabellón sur, donde estaba la celda 13, el aire se volvió denso y un hedor a carne podrida llenó el ambiente. Los reclusos gritaban desde sus celdas,
suplicando que no se abriera nada. Uno de ellos, llamado Marlón el Tuerto, lloraba como un niño, señalando la celda y repitiendo: «No es él, ya no es él». Camargo se partió en muchos. Gracia supo entonces que lo que había dentro ya no era un alma humana, sino una entidad fragmentada, un eco maligno dividido en múltiples criaturas que se alimentaban del sufrimiento y la desesperación. Esa noche, mientras oraba en la capilla del penal, el altar se cubrió de sangre fresca. Las velas se apagaron solas, y una figura alargada, sin rostro, se arrastró por el techo. Gracia levantó su cruz y recitó una oración en latín antiguo. La figura chilló con voz de niño muerto y desapareció entre las sombras. El ritual prohibido. Gracia sabía que un exorcismo común no funcionaría. Por eso recurrió al ritual de las 3 llagas, un conjuro de purificación usado solo una vez en la historia eclesiástica ecuatoriana, prohibido por la Santa Sede. Para realizarlo, necesitaba 3 elementos. La sangre del asesino, que aún manchaba los muros de la celda 13. El alma arrepentida de una víctima, encontrada a los gritos de una joven que se aparecía cada madrugada, llorando en los baños abandonados. El silencio absoluto del penal, logrado al cerrar todas las celdas y cortar las comunicaciones externas por 66 minutos. La noche del ritual, las luces del penal parpadearon y luego se apagaron del todo. Los guardias huyeron. Los presos se escondieron bajo sus camas. Gracia entró al pabellón sur y, con pasos firmes, abrió la celda 13 por primera vez en años. La puerta interior. Dentro de la celda no había cama, ni piso. Solo un agujero abierto al centro, un abismo del que salía un aliento caliente como de horno y un murmullo de voces infantiles llorando. Gracia arrojó el grimorio, la cruz negra y una reliquia sellada con el nombre de Camargo. Comenzó a recitar el conjuro con voz firme. De profundis inferni, in nomine veritatis, rede animam tuam, Daniel Camargo, ad judicium aeternum. Las paredes temblaron. Del agujero salieron criaturas retorcidas, de dientes afilados y ojos vacíos, que se lanzaron contra ella. Pero Gracia, bañada en luz roja y dorada, levantó su cruz, y con un grito final, cerró la grieta sellando para siempre lo que había quedado del asesino y sus fragmentos oscuros. El legado de Gracia. Gracia Moreno desapareció esa noche. Solo quedó su cruz clavada en el umbral de la celda 13 y un cuaderno con su puño y letra que decía: «Él no era un hombre. Era una grieta. Y dentro de él, el infierno tomaba forma». Desde entonces, el penal fue parcialmente abandonado. El pabellón sur fue clausurado y tapiado con concreto. Pero algunos juran que, en las madrugadas, se ve a una figura con hábito blanco y cruz negra recorriendo los pasillos, murmurando oraciones en latín, mientras las sombras se arrastran lejos de ella. Porque hay lugares que no se purifican con agua bendita. Hay lugares que solo se sostienen por la fe de los valientes, o la locura de los que enfrentan el mal con los ojos abiertos. Los periodistas del abismo. Corría el año 2025 cuando un equipo de periodistas de investigación del programa Ecos de la Medianoche recibió un dossier anónimo. En su interior, fotografías borrosas de símbolos tallados en piedra, testimonios censurados de internos y un mapa antiguo del penal de San Roque, marcando con tinta roja la celda 13 y una advertencia escrita a mano. Nunca repitan el nombre del asesino. Él escucha. Intrigados por los rumores de desapariciones recientes, 2 celadores, un capellán y un recluso encontrados sin ojos, con la lengua cortada y el pecho abierto como ofrenda, los periodistas decidieron viajar a Loja. Lideraba el equipo Martina Viteri, reconocida por sus reportajes sobre crímenes sin resolver y rituales satánicos en el sur andino. La acompañaban Rubén Paredes, camarógrafo escéptico; Gabriela Cuellar, sonidista y experta en frecuencias anómalas; Tomás Abarca, investigador de archivos ocultos. El 13 de junio a las 3 de la tarde, entraron al penal. Y nunca salieron igual. El ritual de las grabaciones. Los primeros minutos fueron relativamente normales. Celdas vacías, grafitis antiguos y un silencio inquietante. Pero al llegar al pabellón sur, las cámaras comenzaron a fallar. Rubén notó que cada vez que apuntaba hacia la celda 13, la pantalla mostraba figuras que no estaban allí, siluetas alargadas, ojos brillantes flotando y una cruz invertida sobre una figura encapuchada. Gabriela, al revisar el sonido, descubrió algo aún más perturbador.
una voz susurraba detrás de cada toma grabada. No eran murmullos aleatorios, eran letanías, frases pronunciadas en un español antiguo mezclado con quichua, rogando no despertar al que duerme bajo el piso. Tomás, obsesionado, reveló entonces un descubrimiento aterrador. En un archivo olvidado del penal, encontró el informe original de la hermana Gracia Moreno. Decía que el agujero dentro de la celda 13 no era una grieta física, sino una puerta etérea, un punto de acceso al inframundo sellado con el alma de un asesino cuya esencia se descompuso en entidades menores, los hijos de Camargo. El despertar. A las 2:59 de la madrugada, mientras revisaban el perímetro sellado de la celda 13, una de las cadenas cayó por sí sola. Fue como una señal. El suelo comenzó a vibrar, las luces se apagaron completamente, y un hedor a hierro oxidado y carne pútrida se apoderó del lugar. Martina, grabando sin parar, enfocó el lente en la puerta de la celda. A través de él, vio algo imposible. La monja Gracia Moreno de pie dentro de la celda, pero su rostro era una máscara sangrante, su cuerpo flotaba en el aire, y sus ojos estaban vacíos. No debieron volver, susurró la figura. Él ya despierta. De pronto, el suelo se agrietó y de allí emergieron criaturas amorfas, hechas de humo negro y carne mutilada, sin forma definida pero con bocas llenas de dientes humanos. Rubén fue el primero en caer. Lo arrastraron hacia el hueco mientras gritaba que las voces le pedían sangre para pagar la entrada. El último reporte. Solo Martina logró salir del penal, herida, cubierta de ceniza y con los ojos ensangrentados. Asegura que Gabriela fue poseída y comenzó a recitar versos en una lengua maldita, mientras su cuerpo se retorcía en el aire como un insecto atravesado por agujas invisibles. El vídeo que Martina logró salvar fue censurado por el gobierno, pero en la Deep Web circula una versión parcial. Se ve la celda 13 abrirse por dentro, y una figura indistinta salir caminando, dejando un rastro de sangre ardiente. Al fondo, se escucha la voz de Gracia. Lo que se selló con dolor, se desata con curiosidad. El penal de San Roque fue clausurado por completo tras el incidente. Nadie habla públicamente de lo ocurrido. Sin embargo, en las montañas cercanas, los pastores cuentan que en noches sin luna, una mujer de voz quebrada grita desde las ruinas del penal, repitiendo: «Ya vienen los hijos del asesino. Y traen hambre». Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El culto de las sombras. Tras el cierre oficial del penal de San Roque, la historia no terminó, solo cambió de manos. En las sombras de Loja, entre callejones olvidados y bajo la apariencia de rituales ancestrales, surgió un culto clandestino llamado los Hijos de la Grieta. Su propósito, liberar por completo al ente madre, la entidad oscura que se había fragmentado dentro del alma de Camargo y que dormía, atrapada bajo la celda 13. Los ritualistas del abismo. Este culto estaba formado por exreclusos, familiares de víctimas y fanáticos obsesionados con la leyenda del penal. Se reunían en un sótano oculto bajo una vieja iglesia abandonada, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en hueso humano y ceniza. El líder del culto, conocido solo como el Vidente, afirmaba que solo ellos podían abrir la puerta que conectaba el mundo de los vivos con el infierno mismo. La grieta no es solo un agujero, es un portal. Y la sangre es la llave, repetía mientras desgarraba su propia carne para trazar círculos de sacrificio. La noche de los 1000 gritos. El día de la liberación fue una tormenta eterna. Relámpagos caían sin cesar, y el viento parecía susurrar nombres olvidados. En la celda 13 del penal clausurado, los hijos de la grieta comenzaron su ritual prohibido, cantando en lenguas muertas y ofreciendo sacrificios humanos. Perros, gatos y un niño encontrado perdido en los alrededores. Mientras tanto, en las ruinas, figuras espectrales emergían de las paredes. Sus cuerpos eran una mezcla grotesca de carne podrida, huesos rotos y ojos vacíos,
Emitían chillidos desgarradores que rompían la mente de cualquiera que los escuchara. La liberación del ente madre. Con el último sacrificio, el suelo tembló violentamente y un abismo negro se abrió en la celda 13, tragando luz y sonido. De ese pozo infernal surgió la forma indescriptible del ente madre, una masa informe de tentáculos con miles de ojos, bocas y garras, cada una de ellas susurrando las últimas palabras de sus víctimas. El aire se volvió denso y pesado, el hedor a muerte y podredumbre invadió todo el penal y la ciudad entera. La entidad extendió sus brazos y un chorro de oscuridad pura se derramó, cubriendo todo a su paso, corrompiendo árboles, animales y personas. El apocalipsis silencioso. Los cultistas fueron los primeros en caer, consumidos por la misma sombra que habían liberado. Sus cuerpos se retorcían, transformándose en marionetas grotescas que susurraban plegarias invertidas. La oscuridad comenzó a extenderse más allá del penal, cubriendo Loja en una noche eterna. Los pocos que lograron escapar relatan una escena de horror inhumano, calles vacías, ventanas rotas, ecos de gritos desgarrados y sombras que se movían sin dueños, acechando con hambre insaciable. El último suspiro. Un anciano pastor que vivía cerca del penal fue el último en ver la luz del día. Dijo que la tierra tembló y que del penal salieron miles de figuras encapuchadas, con ojos llameantes y garras ensangrentadas, caminando hacia el horizonte. Antes de perder la conciencia, susurró: San Roque no es cárcel ni prisión. Es la antesala del infierno, y la grieta jamás se cerró. Así termina la leyenda, con la ciudad sumergida en la oscuridad y la maldición del penal de San Roque desatada para siempre. El apocalipsis silencioso. Loja despertó una mañana que no debía haber amanecido. La ciudad, cubierta por un manto de niebla espesa y gris, estaba sepultada bajo un silencio absoluto. No había pájaros, ni viento, ni el zumbido de la vida cotidiana. Solo el eco lejano de un susurro sombrío que parecía surgir del penal de San Roque, ahora una ruina petrificada, un monumento maldito. La extinción del tiempo. Los relojes se detuvieron a las 3:33 de la madrugada, la hora maldita que selló el destino de todos. Desde ese instante, el tiempo pareció disolverse. Las calles vacías y las casas en penumbra reflejaban una realidad paralela, la de un mundo condenado, atrapado en un ciclo de terror sin fin. Los pocos sobrevivientes hablaban de una presencia inmaterial que los perseguía, una sombra que atravesaba paredes y robaba el aliento, dejando tras de sí un rastro de descomposición y locura. Los caminantes de la niebla. Del penal surgieron las criaturas liberadas en la noche de los 1000 gritos. No tenían forma fija, eran sombras fluctuantes, cuerpos de carne podrida y huesos rotos que se deshacían y reconstruían a voluntad. Se movían en grupos silenciosos, acechando a los pocos humanos que quedaban para absorber su miedo y devorar su esencia. Las calles se llenaron de estos caminantes de la niebla, seres que extendían sus manos como garras hambrientas, con bocas que emitían chillidos que calaban hasta los huesos. El último refugio. Un pequeño grupo de sobrevivientes, liderados por Martina Viteri, la periodista que había escapado del penal años atrás, se atrincheró en una vieja iglesia fuera de la ciudad. Allí, intentaban protegerse con símbolos de protección y rezos antiguos, pero sabían que el mal ya había entrado en sus almas. Martina, desesperada, encontró en los manuscritos de la hermana Gracia Moreno una última esperanza. Un ritual que requería un sacrificio supremo para cerrar definitivamente la grieta y sellar el apocalipsis silencioso. El sacrificio final. En la noche más oscura, rodeados por las criaturas que intentaban romper las puertas de la iglesia, Martina y los sobrevivientes realizaron el ritual. Las palabras de la hermana Gracia resonaron en el aire mientras una luz punzante emanaba de la cruz negra. Pero el precio fue alto. Para cerrar la puerta al infierno, alguien debía quedarse atrapado del otro lado para mantener el sello. Martina, con lágrimas en los ojos, se ofreció voluntaria. El ritual consumió su cuerpo y alma. Mientras la grieta se cerraba, los caminantes de la niebla fueron arrastrados de regreso al abismo, y un silencio absoluto cayó sobre la tierra. El silencio que perdura. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Loja quedó abandonada, un pueblo fantasma cubierto por la niebla y la leyenda de San Roque. Quienes pasaban cerca juraban escuchar una voz susurrante, la de Martina, que advertía: no despierten lo que duerme. No abran la grieta. Porque el silencio que dejamos es la última cadena que los mantiene a salvo. Y así,
el apocalipsis silencioso selló para siempre la historia del penal de San Roque, un lugar donde el mal despertó y la humanidad pagó el precio más macabro imaginable.